Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente en comunicación con ustedes. Ya se fue el Día de la Independencia, estamos en los estertores de la independencia, del inicio de la independencia. La mal llamada independencia, por cierto, porque el 15 de septiembre, la noche del 15 de septiembre de 1810, lo que ocurrió fue el inicio de la independencia, que por cierto, y le doy crédito aquí a Héctor Aguilar Camín, se habría presentado, habría sido originada el día 14, habría sido el día 14 de septiembre y no el 15. Pero como Porfirio Díaz había nacido un 15 de septiembre, pues entonces él decidió cambiarlo para que fuera con su fecha. Otros decían que había sido el 16, no, pero Héctor Aguilar Camín, que es un buen historiador, no querido por el actual gobierno, que lo ha vilipendiado de todas, platica eso, que él sostiene que realmente el arranque, el grito de la independencia que dio Miguel Hidalgo ocurre el 14 de septiembre de 1810. Pero realmente, si ustedes se ponen a pensar, la consumación de la independencia ocurre hasta 1821, cuando quien la consuma es, curiosa y paradójicamente, el primer emperador mexicano, Agustín de Iturbide, en 1821, cuando se da la consumación de la independencia. Pero aquí no son clases de historia, porque más puedo dar un derrapón. Lo que sí puedo decirles es que, ¡ay, qué horas tan terribles ha tenido el gobierno de López Obrador! ¡Qué mal le ha ido desde, pues yo diría que desde ayer, ¿eh? Desde ayer con este asunto del sorteo, que realmente arroja unas cifras verdaderamente vergonzosas. Qué mal se dio todo este entorno del sorteo. Lo vamos a platicar con las implicaciones que tiene, porque si fuera pues simplemente lo que ocurrió con el sorteo, bueno, pues de alguna manera se dan las explicaciones. No, todo lo que representó la necedad del sorteo, de la rifa de López Obrador. La verdad es que no tendría ningún sentido haberla realizado, porque además fue un cuento, fue una gran mentira. Como ustedes recordarán, el inicio de esta rifa fue una mañanera donde se le ocurre a López Obrador rifar el avión que había comprado Calderón a finales de su sexenio, porque el avión presidencial en el que volaba Calderón ya tenía muchos años, ya era un avión muy viejo y tenía que cambiarse. Bueno, con aprobación del Congreso y todo lo correspondiente, lo compra Calderón, pero con el propósito de que se empiece a utilizar en el siguiente gobierno. Peña Nieto lo acondiciona de acuerdo a su gusto, de acuerdo a lo que él consideraba que necesitaba en los 6 años que iba a ser presidente, y es como lo decide. Pero, como ustedes saben, a López Obrador le funcionó bastante bien el haber utilizado el tema del avión presidencial como lema de campaña, con aquello de que ni Obama lo tenía, lo cual era una mentira, y que a la larga nos va a salir mucho más caro que si lo estuviera utilizando. Nunca lo va a reconocer, ¿eh? Jamás lo va a reconocer ni él ni sus allegados, pero los que vienen seguramente sí van a evidenciar, porque tarde que temprano se va a tener que volver a comprar avión presidencial, eso no tenga la menor duda, o van a empezar en una transición con aviones de las Fuerzas Armadas, pero el presidente que vuelve, un presidente que se sienta presidente realmente, va a tener que utilizar un avión, porque es una práctica, porque es una necesidad, no es un capricho. Mentira lo que decía López Obrador cuando se subió por fin, porque ya se subió al avión, y todo lo que estuvo sosteniendo. Rápidamente, Alicia Esther Gutiérrez, buenas noches. Muy buenas noches, Carmen Robles Gil, lo mismo Lourdes Barragán. Urscam dice buenas noches a todos. Sugiero que hoy nadie le haga caso a los chairos, que seguramente no tardarán en llegar. Ignorarlos es lo que merecen y lo que más les duele. Y yo creo que no debemos perder nuestro espacio. Este espacio es nuestro. Miren, he estado analizando a otros colegas, periodistas, analistas, que también hacen sus esfuerzos en esta naturaleza, y veo que cuando uno se ocupa de estar contestando, y pierdes el sentido de este espacio. Este espacio ha tenido el propósito de
orientarnos a nosotros mismos. Yo hago el trabajo de captar información relevante, hacer comentarios, hacer análisis, y de eso se ha tratado. Ese ha sido el espíritu. Si por aquí hay a quienes les molesta, pues que les moleste y que digan lo que quieran. Yo sé que hoy se va a prestar para muchos temas que los vamos a estar analizando, pero yo no los puedo dejar de lado. Miren, no puedo dejar de lado lo que ocurrió con el sorteo del día de ayer, porque hay muchos ingredientes. Bueno, de entrada debo decirles que perdónenme, pero acerté. Yo les dije que iba a haber llanto, les dije que iban a llorar en la recta final del sorteo. ¿Se acuerdan que les dije, y se los dije varias veces, van a usar la técnica Lucerito en el sorteo? Y no me falló, no me falló. Perdón que empiece con justamente con ese asunto, pero resulta que el director de la Lotería Nacional se soltó con un tono de lloriqueo. Ernesto Prieto, durante su discurso en la ceremonia de la rifa del avión presidencial, dice: estamos acabando con ese símbolo de la desigualdad, de la corrupción, de los lujos, de los excesos, gracias a la visión del presidente. Más arrastrado no podría ser el director de la Lotería Nacional, que luego ahí les va, nada más para Voy a que lo decir vean. lo que siento. No, y vaya que lo sintió, ¿eh? Y estoy emocionado. Estoy convencido de que el día de hoy, vamos a cambiar. La Lotería Nacional siempre ha estado cerca de la gente que menos tiene. Pero también la gente que menos tiene está ahora con nosotros. Está apoyando a este gran proyecto del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Está con nosotros. No quiero hacer comparaciones, pero esto me recuerda en los años 30, que la gente iba a apoyar para lograr una transformación. La gente sencilla, la gente humilde, la gente que siente que estamos cambiando, que siente que estamos transformando, es la que está allá afuera y es a la que tenemos que ayudar y a proteger. Pero también estamos acabando con un símbolo. Ese símbolo. Nomás le faltó que le empezaran a gritar: quiere llorar, quiere llorar. De veras, se le quebró la voz y nos salió. Él tuvo todavía el recato de decir que le recordaba los años 30, cuando los más humildes salieron a apoyar. Doña Olga no, que fue la que apareció a dar el discurso oficial. Ella sí dijo que lo de ayer había sido como cuando se da la nacionalización de los bienes de la industria petrolera, no la nacionalización del petróleo. A ver, esa es una gran mentira, que algún día lo platicaremos como debe ser. Lo que nacionalizó Lázaro Cárdenas fue los bienes, fue el comprar los bienes que tenía la industria petrolera. El petróleo ya era de México, el petróleo nunca fue extranjero, el petróleo es uno de los bienes de la nación. Entonces no se estaba nacionalizando el petróleo, ¿sí? Se estaba nacionalizando nada más los bienes que tenían las industrias petroleras. Pero bueno, el señor también, ahí les va otro de los detalles. Dice: la Lotería Nacional está haciendo historia. Sí, está haciendo historia porque canceló un sorteo del cual sí surgían ganancias. Recuerden ustedes los sorteos magnos de la Lotería Nacional, cuando se efectuaban: 24 de diciembre, 1 de enero, 10 de mayo, 15 de septiembre. Esta vez no hubo sorteo magno de la Lotería Nacional. ¿Cómo va a justificar, si es que alguien le pide cuentas a este señor, a este director de la Lotería Nacional, cómo va a justificar el hecho de que no cumplió con uno de los sorteos fundamentales de la Lotería Nacional? Pero además, vean la mentira en la que incurre. Yo voy a decirles nada más cifras que no son mías, ¿eh? Son cifras que habrían sacado algunas personas que tienen más conocimiento que yo en esta materia. Pero
en el Twitter de José Antonio Crespo, el académico, aparece este balance que yo ya les compartí. Miren, dice, total de boletos eran 6 millones. Se supone que se vendió el 70%, que son 4.200.000. Valor por boleto, 500 pesos. ¿Cuánto ingresó de la venta? 2.100 millones de pesos, 2.100 millones, ¿sí? Menos por los premios, se supone que son 100 de 20.000, son 100 premios de 20 millones cada uno. Bueno, pues esto equivalía a que había que pagar 2.000 millones de pesos. Total del saldo, 100.000 millones de pesos, menos comisión de los vendedores, el 8%, 168 millones. ¿Cuánto perdió el gobierno con esta rifa? 68 millones de pesos. Eso fue el resultado. 68 millones. Esto lo publicó José Antonio Crespo. Pero hay otro balance que aquí está, miren, es el que está haciendo Van Pipe en el Twitter también. Dice, mi amigo Javier Malagón hizo un análisis de la rifa. Entonces le damos el crédito a Javier Malagón. Si ustedes tienen mejores cifras, yo con mucho gusto las recibo. Pero ahí les va. 4.5 millones de cachitos por 500. Esto da, o sea, se vendió en total 2.250 millones de pesos en cachitos. 100 ganadores por 20 millones, 2.000 millones. Eso quiere decir que, dice además, 500 millones en cachitos comprados por el gobierno. En total, a ver, son 500 millones en cachitos comprados por el gobierno. Total, vuelvo a subrayar, en la venta 2.250 millones. En el pago a los ganadores 2.000 millones. Y lo que compró el gobierno 500 millones. Quiere decir que la pérdida es de menos 250 millones de pesos. O sea, no ganó nada, no se ganó, se perdió. O sea, en términos generales, en términos globales, hay que decir que se perdió. No hay que darle de otra manera. ¿Por qué? Pues porque el gobierno se autocompró, ¿sí? Ahora, hubiera sido peor, aquí sí, hay que reconocerlo, hubiera sido peor que, por ejemplo, los empresarios que habrían comprado cerca de 1 millón o algo así, pues les hubiera ido peor, ¿no? Bajo este tipo de información. Ahora bien, como quiera que sea, quiero darles algunos detalles que son de los que les van a molestar a algunas personas con respecto al detalle de lo que significó los premios, por lo menos, ¿sí? De los 100 premios previstos por la rifa alusiva al avión presidencial, al menos 14 han beneficiado como ganadores a hospitales del Seguro, del ISSSTE, de Salud Estatal o militares, además de escuelas públicas. En un recuento que hizo el periódico Reforma, se identificó a instituciones ganadoras en Nayarit, Zacatecas, Estado de México, Nuevo León, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Morelos, Oaxaca, Coahuila, Veracruz. Van a decirnos ahora, como creen que nos juegan el dedo en la boca, nos van a salir ahora con que, bueno, se benefició a estos hospitales, a estas escuelas, a estos lugares. No, ese es un cuento, no se dejen cuentear. De acuerdo con información oficial de la lotería, entregará 20 millones de pesos por cada boleto ganador en esta rifa que promovió el gobierno federal. Hasta el momento las escuelas públicas han recibido 5 premios, los hospitales estatales 3, le siguen el IMSS con 3, el ISSSTE con 2 y solo 1 para un hospital militar. Ahí tienen ustedes, de estos 20 premios, 14 por lo menos van a instituciones. Entonces, pues mal o bien, pues ustedes dirán de una bolsa a otra y quedan pendientes 6. Entonces a lo mejor esos 6 están entre los que no se vendieron hasta ahora, ¿no? Porque pues qué tal que nos salgan la sorpresa de los que sí ganaron y que van a ir a reclamar su premio. Miren, hay un buen detalle que lo quiero comentar para darles más elementos a aquellos que van a salir en defensa de lo indefendible. Resulta que uno de los ganadores fue un kinder de Nuevo León. Un kinder de Nuevo León, fíjense qué detalle. Se trata de un kinder en donde
recibieron un boleto. Es un kinder que ni nombre tiene, ni nombre. Es un kinder con 8 alumnos ubicado en una zona de Aramberri a la que en esta temporada solo se puede llegar con vehículos 4x4 o a caballo. Resultó ser uno de los ganones con la rifa vinculada al avión presidencial gracias a un boleto donado por un empresario hasta anoche anónimo. No sabe qué empresario les regaló el billete. Según fuentes del gobierno federal, uno de los boletos de 20 millones de pesos lo ganó la Escuela Preescolar Comunitaria 19INM, diagonal baja, 10-27-86, un plantel de 8 alumnos impulsada por el Consejo Nacional de Fomento por el CONAFE y ubicada en la comunidad de El Yerbanís, que cuenta apenas con 12 familias, 12 familias nada más en esa comunidad. Hasta hace poco el kinder era de madera y recientemente había sido remodelado y construido de material. Por tratarse de un sorteo especial, cada boleto de 500 pesos podía llevarse uno de los premios, ya lo saben ustedes. Otra fuente gubernamental afirmó que el cachito de lotería fue una donación de un empresario, probablemente de uno de los que fueron aquella famosa. La comunidad de El Yerbanís se encuentra en la sierra, a 40 kilómetros de la cabecera de Aramberri, y es difícil acceso, pues para llegar se hacen 30 kilómetros de camino pavimentado y 10 más de terracería. Pero miren, dentro de todo esto, Pascal Beltrán del Río es tan mal pensado como yo. Ah, qué mal pensados somos, Pascal. Fíjense, dice Pascal con toda la certeza, ¿eh? El problema ahora es que esos cachitos ganadores, esos pedazos de papel valen 20 millones de pesos. ¿Quién puede asegurar que quien se presente a cobrar el premio no se quedará con el dinero? ¿Cómo se va a fiscalizar? A ver, normalmente cuando pasa este tipo de cosas, o sea, ¿qué tendría que ser? ¿Qué tendría que suceder? A ver, el director o quien tenga el cachito de esta escuelita tendría que ir a recoger el dinero y entregarlo a la tesorería de la federación, ¿sí? Entregarlo a la tesorería de la federación y la tesorería a su vez a la Secretaría de Hacienda. Hacienda vería si el dinero se le regresa a esa comunidad que recibiría esos 20 millones de pesos. Entonces, pero qué tal que el que tenga, vamos siendo mal pensados, que al cabo, pues aquí estamos los mal pensados. Vamos suponiendo que el de un hospital, alguien de un hospital, tenga el cachito y diga, a ver, yo lo tengo, yo voy a la lotería cuando sea el momento más adecuado, cobro mi lana, ¿y a quién le doy explicaciones? ¿A quién le doy explicaciones frente a todo esto, no? Sí, vamos con todo esto. Gracias a Tony Alcocer. También Lourdes dice, muchos saludos Lourdes, gracias por estar participando. Maestro Bernabé, ¿cómo voy a dejar de saludar a la gente que ha estado aquí siempre? Qué bueno. Alejandra Hernández también, Omar Butrón, Palmer John, Carmen Robles Gil dice, no los veo ni los oigo. No, pues que mejor que nos dejen solos, mucho mejor. Dice Tony, tienes tantos años de impecable trayectoria que haces muy bien en seguir siendo un profesional del periodismo. Gracias, Tony. Igual Gerardo Torres, buenas noches. Elba Anguiano, bueno, pues, Marcos Gerarde. Ahorita que estoy pudiendo hacer este tipo de saludos. Pero miren, dentro de todo esto, me parece que no les va a gustar a algunos lo que voy a leer de Carlos Loret de Mola hoy en el periódico El Universal. El artículo de Carlos, y miren, esto es ir contrastando puntos de vista de otras personas, para que no seamos nada más los de este grupo los que estamos opinando. Miren, dice, el título del artículo es El presidente se queda sin pueblo, y me pareció muy elocuente por la forma en que lo presenta. Dice, ¿dónde está el pueblo de López Obrador? En un país de 130 millones de personas, el presidente no pudo vender 3 millones de cachitos de la rifa del avión y no logró juntar 2 millones de firmas para convocar a una consulta que enjuicie a los expresidentes. ¿Dónde está el pueblo? Se pregunta Carlos Loret.
porque el presidente se regodea en que él es el pueblo, él lo representa, el pueblo lo apoya masivamente, que es el segundo presidente más popular del mundo, que su aprobación es de 70%. Eso dice, repite sin cesar en las mañaneras, pero cuando se trata de medir el respaldo del pueblo, parece que el pueblo ha abandonado su presidente. La rifa y la consulta, esos dos grandes distractores han terminado por exhibir a un presidente divorciado de su pueblo. La gente no es tonta. Una cosa es haber votado por él y otra es seguirlo a ciegas en sus caprichos sin sentido. El fracaso de la venta de boletos de la rifa y en la recolección de firmas para la consulta demuestra que el presidente no está logrando engañar al pueblo. En un momento voy a hablar con ustedes de la dichosa consulta. La rifa, pone por ejemplo Carlos Loret, se emitieron 6 millones de boletos, para que vean otro balance. De esos, 3 millones, la mitad, se vendieron a un grupo de 100 grandes empresarios a los que López Obrador solía calificar de mafiosos, así que pueblo no son. Luego se dijo que 1 millón de boletos más se repartirían entre los hospitales COVID. Ya van 4 millones. Y según el último dato oficial de la lotería, se vendieron cosa de 4,5 millones de cachitos. Es decir, de venta al público fueron como medio millón. Apenas medio millón en un país de 130 millones de habitantes. Así pues, el presidente que presume tener 70% de popularidad no convenció más que al 0,4% de sus gobernados. Era obvio, la rifa es un timo, la danza de cifras no da certidumbre ninguna, la gente además no tiene dinero, estamos en medio de una crisis que el presidente no reconoce y no ve. Un cachito de 500 pesos, la radiografía distante del pueblo al que dice representar, es lo que comenta Carlos Loret, y me pareció muy interesante su punto de vista, por eso lo comparto aquí, es lo que está diciendo. Gracias a Pancho Pantera de Chocomil, que dice Elba Anguiano también muchas gracias. También muchos saludos a Armando Ordóñez, dice que no está de acuerdo conmigo, que estaba en manos de extranjeros, no dígame, a ver, pon atención Armandito, estás en aquella, es el que nos estuvo faciendo el otro día, ¿verdad? Es que les digo, no sabe, ni siquiera estar escuchando. Acabo de decirlo. Los bienes estaban en manos de extranjeros. Lo acabo de decir. Dije, el petróleo es propiedad de la nación. No seas tan idiota. No seas tan baboso. Si vas a criticar o vas a tratar de defender lo indefendible, por lo menos pon atención. No trates de engañar a la gente, por favor. Es más, pues como yo ya he dicho, no nos estorban aquí. Fíjense, hasta tiempo me quitan. Hasta tiempo me quitan porque ni siquiera tienen capacidad de concentración. Su capacidad intelectual es así tan chiquita, como la de aquel, así tan chiquita, que no alcanza, no les da para concentrarse 2 minutos. Al minuto en que oyen que están hablando mal de su líder, ya perdieron la concentración completamente. Gracias a Sebastián Zárate, Alejandra Hernández, Marta López. Dice, qué hombre tan ridículo, la famosa rifa solo una burla más. Así es. Dice José Manuel González Rico, la Lotería Nacional era la única empresa paraestatal con números negros en los 70s y muchos años más, pero Pemex y todas las demás en números rojos. Sí, Leti de la Vega, cada gran idea del presidente nos sale más caro al país. Gracias a Sebastián Zárate, Daniel Prieto, Gloria Naveja, Antonio Martínez, Aterio Orozco Ramírez. Gracias por estar participando en esto. Y bueno, me está diciendo producción que mejor me concentre en lo que tengo que concentrarme y tienen toda la razón. No voy a perder el tiempo con un idiota. No nos queda. Estamos en otro asunto completamente diferente nosotros y vamos a continuar con este tema. Miren, he recibido muchos comentarios con respecto, para que yo lo que quiero, y sí me interesaría mantener la idea de que lo que nos importa es México, que lo que nos interesa es nuestro país. Eso es lo más importante. Miren, ayer estaba viendo el noticiero de Univisión y transmitían la voz de una persona que dijo
que él desde febrero estaba juntando su dinero para comprar un cachito porque él sentía que era la pura democracia. Perfecto, muy respetable, que sea su punto de vista y así lo sostiene. Pero inmediatamente después presentaron voces de dos personas en las cuales decían, es que nos cerraron el Zócalo y de aquí vivimos. Dice, de andar vendiendo. Dice, ahora no tenemos ni siquiera forma de conseguir el dinero para sobrevivir. Eso es lo que a mí me está preocupando. La cantidad de gente que se está quedando en la inopia. Ya les he presentado videos en los cuales hay personas que están en la pepena, que están yendo a los mercados de abastos a ver qué recuperan. ¿Por qué? Porque la crisis económica cada vez se torna más severa. Pero ¿a dónde estoy yendo con esto? Estoy recibiendo muchos comentarios con respecto al atuendo de la esposa del presidente. Miren, vamos ocupándonos de lo realmente importante. ¿Sí? Yo creo, y ahora sí, perdónenme, voy a tener que entrar en un tema que ya les había comentado. Esto que está pasando con todo el atuendo de la señora, se los grabé en un video que está en mi canal de YouTube y que les vamos a pasar nuevamente el enlace del error que cometieron sus consultores de comunicación cuando no no se dieron cuenta del error que cometían al no advertir el riesgo que tenía aquel peinado del hijo menor del presidente de la República. Desde entonces, y yo jamás me voy a referir al jovencito en términos del apodo que le han colgado, jamás me voy a referir a él en esos términos. Pero sí era obvio, era evidente que conforme pasara el tiempo habría un desgaste y habría este tipo de encono. Bien, el atuendo de la señora me parece que fue un error que tampoco calcularon sus diseñadoras. Pero miren, no me parece que sea un tema que nos deba ocupar tanto y menos caer en cierta inquina. Yo creo que aquí la señora no se equivocó. La señora se puso un vestido que le gustó a ella, como la gaviota se ponía unos de alto diseñador. Y miren, les tengo información. Por eso quiero que mostremos la educación y el equilibrio que nos corresponde cuando tenemos que reconocer que nos equivocamos o que hacemos juicios que deben tener otro tipo de dimensión, otro tipo de valor. Perdónenme quienes no están de acuerdo conmigo, pero tengo que expresarlo tal como lo veo. Miren, hoy el periódico Reforma está detallando que el polémico look de la señora Beatriz Gutiérrez Müller para la ceremonia del Día de la Independencia fue diseñado por Luciana Corres, una artista plástica que viene de una familia con gran tradición en la moda. El atuendo consistió en un vestido que iba del blanco al naranja, con efecto degradado, con adornos de mariposas y flores en la parte superior, acompañado con algunas joyas. Todo ello salido del ingenio de la diseñadora. La abuela del artista fue de hecho Beatriz López Ostolaza, conocida como Trixie, emparentada con la diva del cine mexicano Dolores del Río y quien se convirtió en la primera crítica de moda en México al tener una columna semanal en un periódico. Luciana se ha dedicado desde hace más de 20 años a trabajar y experimentar con textiles para crear prendas, objetos de decoración y joyería en conjunto con comunidades indígenas de Oaxaca y Tabasco y además ha tenido diversas exposiciones en museos del país como el Franz Mayer. En cuanto al maquillista que arregló y peinó a la señora, se trata del venezolano Manuel Ángel Rincón, quien tiene una gran trayectoria en make-up, editorial y publicitario, y se ha convertido en un habitual en el arreglo de la esposa del mandatario para diversas citas oficiales y la pasada ceremonia del grito de independencia. El look de la esposa del presidente causó polémica en las redes sociales y bueno, yo simplemente quise hacer acopio de esta serie de informaciones para que ustedes la tengan, que tengan que tengan todo el material suficiente para que si van a hacer algún juicio de valor, alguna crítica, bueno, pues la hagan con cierto fundamento, con cierta base y que sepan a partir de dónde salió todo esto. Voy a presentar aquí la fotografía del vestido de la señora, tal y como está hoy en redes sociales. Miren, aquí está, aquí, para quienes no lo habían visto.
Y bueno, de allí se desataron todas las críticas hacia la indumentaria de la señora. A mí me parece que iba bien vestida, me parece que yo no soy ningún experto en moda ni nada, pero sí me parece que no desentonaba, no era, ay, qué pena los mexicanos. Lo que sí es de pena es la foto. Vean ustedes, ¿qué está haciendo el presidente? ¿Cómo el presidente de la República, viendo el reloj, le estaba tomando el tiempo a quién o a qué? O sea, tienes que darte cuenta de lo que estás haciendo. Estás encabezando el momento clave del año cívico del país en el Palacio Nacional. Estás allí a la espera, debe estar allí a la espera de la bandera, ¿sí? No, debes de saber, aquí es donde debes de saber que la figura que representas, quién eres en todo esto, es la situación que está predominando, ¿no? Sí, lo que estás representando en ese momento. Y el presidente de la República, aquí se los pongo, miren, viendo el reloj. Ahí tienen ustedes, ¿sí? Ahí lo tienen, es la situación que se dio y que hoy aparece igual. Las redes sociales están en todas partes y de esa manera. Para seguir con lo de la indumentaria, a ver, aquí sí voy a hacer un criticón, perdónenme. Los niños gritones de la Lotería Nacional tienen un uniforme y es un uniforme que se ha utilizado por muchos, muchos años y siempre salen así vestidos los niños. ¿Quién fue el barbero, el arrastrado, el ruin que sacó a los niños vestidos a la López Obrador? Ahí vean. Ahí tienen la foto del periódico Reforma con la guayabera que utiliza el presidente de la República en sus giras. Ahí los tienen. ¿Les parece justo? ¿Les parece adecuado que a los niños sean usados de esa manera? Aquí está, miren. ¿Les parece adecuado? Más todavía, que los niños habían sido convocados a cumplir con una tarea que normalmente desarrollan los niños de la Lotería Nacional. Quiero suponer, es más, estoy seguro, que el señor que lloró, o que iba a llorar, o que ya quiere llorar, este Ernesto Prieto, fue el de la ocurrencia, vamos vistiéndolos como el presidente, si vamos vistiéndolos para que sean uniformados con guayabera. Oigan, ya esto lo vivimos, ya lo vivimos. Los que somos de mi rodada se van a acordar que la guayabera era el símbolo de Luis Echeverría, presidente que todavía está vivo y que López Obrador no lo incluye entre sus amenazas, ¿sí? Ese presidente todavía está vivo y él puso de moda, él trajo la guayabera como moda entre los políticos y a partir de allí se convirtió en una indumentaria de todo su sexenio, ¿eh? Todo el sexenio. Ya después se ha generalizado y todos, creo que casi todos tenemos algún tipo de, ¿cómo se llama? Algún tipo de guayabera de ese tipo, ¿no? La disculpa que les ofrecí la transmisión de lunes la vuelvo a reiterar. Hay muchos insultándome. No me preocupa que me insulten. A mí me interesa quedar bien con la comunidad naveja, como la han bautizado. Es con quien me interesa quedar bien. Si dicen, no, me vale, no crean que me tiene con mucho pendiente. Oigan, y este cartón de Paco Calderón en Reforma, qué trancazo. Véanlo nada más, ¿eh? Ahí tienen, si se acuerdan quién aparece en múltiples gráficas, así, ¿verdad? Caminando de esa manera y que trae la svástica en el brazo izquierdo, ¿verdad? Si se acuerdan, ¿no? Ahí está un émulo de Hitler, según lo que está describiendo Paco Calderón, y lo que está en su cabeza, en la cabeza de esta persona, es Nexos, Letras Libres, Reforma, los medios a los cuales ha venido hoy mencionando. Estoy de acuerdo, mire, qué buen video el de hoy de Broso y de Loret, sí, pues están haciendo un buen trabajo, ni modo, pues hay que reconocer cuando la gente hace las cosas adecuadamente y pues les duele porque lo están haciendo bien y entonces por eso, porque lo están haciendo bastante bien y eso
eso da gusto con la gente que hace bien su trabajo y que es en beneficio del país. Creo que todo eso va bien. Bueno, siguiendo con lo mismo, hoy el presidente de la República estaba en el evento del desfile militar. El acierto fue no hacer congestionamientos que provocarían únicamente problemas de contagio del COVID-19. Pero miren, yo les pregunto, esta fotografía, ¿les parece que es la fotografía de las máximas autoridades de este país? Sin cubrebocas, con lo que representa. A ver, date cuenta lo que representas y el impacto que tienes para la comunidad. Eres el líder. Hay gente que te sigue, que te imita y que lo dice. Yo he escuchado que dicen, ¿por qué voy a poner cubrebocas si no se la pone el presidente? Se lo he oído aquí, lo he oído también en Estados Unidos que dicen, si Trump no se lo pone, ¿por qué me lo voy a poner yo? Y vean ustedes, vean hoy en el desfile que están siendo seguidos por cámaras, que están en una transmisión nacional, ahí tienen ustedes al presidente, perdón, tienen ustedes al presidente, tienen a su esposa y tienen a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina. Perdón que se tire el teléfono. Ahí los tienen, los cuatro sin mascarilla. El presidente ha tomado la decisión de no usarlo. Hay analistas que dicen que es un puro machismo, que es una forma de machismo. Yo no lo sé, yo no soy especialista en ese tipo de conductas humanas, pero simplemente esa es la decisión que ha tomado. Su esposa, que también debería dar un mensaje para las mamás, un mensaje de lo que significa. Recuerden lo que ha significado la mascarilla para todos. Y la pregunta que yo he formulado tanto aquí como en algunos medios de comunicación, lo he venido diciendo ya en muchas ocasiones, a ver, los militares, los jefes de las Fuerzas Armadas, tienen también la obligación de imitar al presidente de la República en este caso, o sea, también deben imitarlo en no ponerse la mascarilla. O sea, lo pregunto, ¿no? Pregunto si va dentro de las atribuciones o de las responsabilidades. Miren, ¿por qué soy tan enfático en este tema? El uso de la mascarilla podría generar inmunidad al COVID-19 según un estudio de la Universidad de California. Por eso les digo que no pierdo mi tiempo contestando tarugadas, porque prefiero darles información como esta. Un nuevo estudio científico publicado en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine habla del beneficio adicional del uso de las mascarillas durante la pandemia de COVID-19. Las mismas podrían actuar como elemento de variolización, es decir, generarnos una especie de inmunidad al virus. En este episodio, esto lo está diciendo el doctor Elmer Huerta en un podcast que está en CNN. Ahí lo pueden escuchar si ustedes quieren escuchar ese tipo de información, ahí lo pueden tomar en consideración porque el doctor Elmer Huerta da esos detalles. El uso de las mascarillas para la prevención del contagio del nuevo coronavirus fue rápida y masivamente adoptado por la población de países asiáticos. Se cree que experiencias previas con epidemias influyeron mucho para que esas poblaciones adoptaran inmediatamente el uso de las mascarillas. El mundo occidental, sin embargo, ha pasado por diversos momentos en su adopción. Al inicio de la pandemia y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, no se estaba utilizando. Fue hasta el 3 de abril, fíjense. Les estoy diciendo cómo también se equivocó la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Hasta el 3 de abril, los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos cambiaron su postura y recomendaron que toda la población de Estados Unidos usara mascarilla para evitar que aquellos individuos que tengan el nuevo coronavirus sin saberlo o tener síntomas contagien a otros. La Organización Mundial de la Salud tardó mucho más. Hasta el 5 de junio cambió su postura y recomendó también el uso universal de las mascarillas. Entonces, imagínense si el mundo entero lo está manejando desde ese punto de vista, ¿cómo no lo hacen las máximas autoridades de México? A mí no me importa, a ver, si Trump no lo quiere utilizar, que no lo use,
Pero aquí, en este encuentro que tenemos y que estamos buscando cómo hacer cosas mejores por este país, pues entonces tenemos que buscar ese tipo de soluciones, pero el presidente nomás no. Y ahí tienen ustedes a los militares en la misma actitud de imitar, de seguir el ejemplo del presidente de la República. Uno creería, de veras, uno creería que se tomaría la decisión de dar un buen ejemplo en ese sentido, pero pues no, definitivamente no ha ocurrido de esa manera y pues estamos viendo cómo personalidades que podrían dar un buen ejemplo no lo están haciendo. Miren, se dio la información de la muerte de un diputado también por COVID. Esta información que se ha venido ya difundiendo, pero no son los únicos. Hay ya varios casos en los cuales se están presentando de esta manera y bueno, pues ni hablar. Si no lo quieren utilizar, pues ni hablar. No se puede obligar a nadie a hacer las cosas que le corresponderían en un momento determinado. Pero bueno, miren, el doctor Alejandro Macías dice, COVID-19 reaparecen los casos en Europa, casi tantos como antes, pero muy pocas muertes. Es por el uso del cubrebocas y porque han enfermado más jóvenes. Esa es la información, se lo estoy subrayando con base en especialistas, ¿sí? Ya están dándose nuevos casos en Europa. Pues sí, pero no se están muriendo. Y lo que dice el especialista, el epidemiólogo, en gran parte eso es por la razón que se ha tomado. Miren, y nos siguen mintiendo. El doctor en matemáticas Arturo Erdely dice, COVID-19, la Ciudad de México lleva 3 meses y medio estancada en una meseta de nuevos casos confirmados por día de reporte. Es que eso es lo que les digo. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Que nos están mintiendo con que se está controlando, están disminuyendo los números. Pues les voy a dar las cifras de hoy. Jaime Matus, muchísimas gracias por toda la información que nos proporcionas. Y bueno, hoy puedo decirles con respecto a las cifras oficiales, acuérdense que estas son cifras oficiales, hoy el número de contagiados, 4,444. 4,444 y llegamos ya a 680,931 contagiados en cifras oficiales. El número de muertos hoy, 300. Ya estamos en 71,978 en cifras oficiales. Recuerden que en las extraoficiales ya andamos por los 200,000 muertos, pero como se hacen menos pruebas, entonces baja el número de muertos, el número de contagiados. Ese es el problema que ya les hemos estado comentando aquí y que por eso es tan importante estar subrayando este asunto en el que estamos tratando. Oigan, bueno, pues para que acaben de mentar madres y de enojarse y de decir, miren, todos los presidentes, pero todos, cuando van a dar el grito, agregan de su cosecha algo o alguien, ¿no? Algunos, miren, por ejemplo, me acuerdo que en el tiempo, creo que fue con Cedillo, que se empezó a tratar de desmitificar la figura de los niños héroes. Y entonces en un grito, como si hubiera una crítica tan feroz, el presidente en turno agrega a Hidalgo, a Allende, a Doña Josefa, a Basolo, agrega, y vivan los niños héroes, ¿sí? También, pero eso fue en un acto político. Y otros que van utilizando Fox, no me acuerdo qué cosas agregó, y así van agregando. Pero ayer no se midió López Obrador. Se recetó 20 vivas. 20 vivas. Lo particular es que no había gente en el Zócalo. Entonces la respuesta del Viva era grabada. Era grabada y pues se oía el mismo tono, las mismas voces en todo momento. Pero en donde sí se voló la barda es en los personajes que está agregando. Voy a adelantar los héroes comunes, ¿sí? ¡Vivan las comunidades indígenas! Ándele. ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia!
en el porvenir. ¡Viva México! Bueno, hoy me entrevistaron de NTN 24 de Colombia, que tiene su sede en Colombia para todo el continente, y Irina Chirinos, que es la entrevistadora, me preguntaba acerca de estos vivas. Y yo le puse mucho énfasis al respeto al prójimo. Y me dice, ¿por qué le pone tanto énfasis? Le dije, porque somos un país laico, porque somos un país que en la Constitución nos determinamos como país laico. Yo les dije, yo soy católico, no tengo problema en eso, ¿sí? Y el presidente ha utilizado diferentes tribunas para mencionar o usar símbolos que van más vinculados con la religión. Y me dice, oiga, a ver, ahora platíqueme qué opina de la esperanza del futuro, ¿no? La esperanza del futuro, ¿qué fue lo que dijo el presidente? Para no decirles mentiras, dejen exactamente lo que dice. ¡Amor al prójimo! El amor al prójimo, eso es lo religioso, ¿no? Y luego la siguiente, ¡Viva la esperanza en el porvenir! me dice, ¿qué opina usted de la esperanza en el porvenir? Y dije, es que, dice, ¿cómo ve la situación de México? Le dije, bueno, pues les voy a dar las cifras que tenemos. México va a ser el país con la peor consecuencia económica de la pandemia. Se está calculando hoy la OCDE, la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, que es donde están los países con una economía más fuerte en todo el país y en la cual está México, habla de que México podría caer en 10.2%. Le daba yo esos datos. Le daba los datos de la pérdida de empleos, que hemos tenido pérdida hasta de 14 millones de empleos. Le estaba dando el dato de que en abril hubo 7 millones de mexicanos que no alcanzaron a tener el dinero suficiente para comprar, para abastecer las 3 comidas de sus familias. Entonces, les daba yo todos estos datos porque me preguntaba ella, pues es que el presidente está hablando del futuro promisorio para el país, y pues no. Lamentablemente el futuro no se ve bien y lo siento mucho. De esto espero que en uno de estos días hablemos de la importancia de que empecemos a hacer cosas por nuestra cuenta, porque desde el punto de vista de gobierno no hay que esperar mucho, ¿eh? Al contrario, vienen cosas bien severas, bien difíciles que, miren, por ejemplo, ya les había hablado yo con respecto a que que Hacienda, a través del sistema de administración tributaria, el SAT, está dándose atribuciones para entrar a las casas y filmar. Hoy, el ex procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, escribe un artículo en el Universal que titula "Prepara el gobierno un Big Brother fiscal". Y dice, ante la sed inagotable de recursos fiscales y pese a la promesa de no elevar impuestos antes del 2021, el gobierno federal podría estar estrenando pronto un sistema de espionaje de contribuyentes que, de ser aprobada la adición al artículo 45 del Código Fiscal Federal, incluirá, fíjense bien, incluirá, ya se los había comentado, pero va de nuevo, herramientas como el uso de cámaras fotográficas, videograbaciones, conversaciones desde teléfonos celulares y otras que permitan recabar información que sirva de constancia de hechos detectados por una autoridad fiscal. Zarandeada por malas decisiones desde el inicio de 2019 y por los efectos a corto, mediano y largo plazo de la pandemia, la economía nacional genera cada vez menos actividad y acumula elevados pasivos, comenzando por los de Pemex. No alcanzan los impuestos para financiar programas sociales, y lo ponen entre comillas, de claro tufo electorero. Así que prepárense, contribuyentes, para una fuerte escalada recaudatoria del sistema de administración tributaria. Tengan presente esto, o sea, vamos haciendo lo que nos corresponde en materia de impuestos para poder evitarnos este tipo de cosas, porque van a poder llegar a su casa, filmar, grabar, que en qué condiciones está su casa, en fin, para que tengan ustedes, les estoy compartiendo información de gente que también está enterada y que está proporcionando. Y miren, les decía que la OCDE prevé que la economía de México se contraiga 10.2% este año ante el impacto de la pandemia, y para el 2021 proyecta un crecimiento moderado de 3%. A ver, esto es lo que se lo comento yo con mucha frecuencia. Vamos a caer más del 10%.
El rebote el año que entra es del 3%. Nos quedan pendientes 7%. ¿Cuándo se va a recuperar ese 7%? ¿En el 22? ¿En el 23? ¿En el 24? ¿En el 25? Hay quienes que consideran que nos vamos a aventar 10 años, que nos vamos a aventar 10 años con esta crisis que se está generando con este gobierno y en parte, sí, también hay que decirlo, en parte por la pésima manera en que se ha gestionado la pandemia. Miren, está lo de las consultas, van a poner de moda, ¿eh? Todo mundo va a poner de moda las consultas. Ahora está diciendo el senador del PAN, Damián Cepeda, que un grupo plural de legisladores presentó una solicitud de consulta popular sobre el ingreso básico universal. En un mensaje en Twitter indicó que el objetivo es preguntarle a la ciudadanía si están de acuerdo en que el gobierno federal apoye a quien perdió su empleo y vio disminuidos sus ingresos en el marco de la actual crisis sanitaria. Esto, fíjense, esto desde cuándo se debió poner en marcha, como lo han hecho en Estados Unidos. A ver, los que perdieron el empleo se les va a apoyar con 2, 3 mil pesos para que salgan adelante en lo que se van reacomodando las cosas. Facilidades a las pequeñas y medianas empresas, igual, para conservarlas y que no se cierren fuentes de empleo. Eso es lo que está sucediendo. Esto es, me dice José Ramírez, Juan María Naveja, no te fijes en eso que criticas, eres del PRI. Sí, soy del PRI. O del PAN, del que quieran soy, sí. También soy de Morena, también. Entonces, este documento que están emitiendo es como parte de las consultas que se van a poner muy de moda. Miren, voy a compartirles un artículo que, fijo, si les han dolido Loret, Broso, Aguilar Camín, Enrique Krause y hasta su servilleta, pues esto que escribe hoy en el Financiero Raimundo Rivapalacio y que titula Terror y Circo, les va a doler hasta en el orifánfano a los que están muy ofendidos, ¿eh? Esto, porque además tiene toda la razón, no tiene desperdicio lo que hoy escribe Raimundo Rivapalacio. Y fíjense, yo pensé lo mismo pensé, y qué 15 de septiembre para el país, ¿eh? ¿Qué 15 de septiembre? Y empieza Raimundo diciendo, el 15 de septiembre de 2020 será un día muy difícil de olvidar. El presidente López Obrador nos mostró el tipo de país que está construyendo. Las leyes emanadas de la Constitución no sirven. Los juicios sumarios son los que valen. Así es, o sea, él lo que quiere es el linchamiento. Hay que linchar. Que la Constitución tiene respeto por los derechos humanos. No. Hay que linchar a la gente. Dice, además, la voluntad popular es una frase de pacotilla. La única voluntad que vale es la suya. Los instrumentos de procuración y administración de justicia son secundarios. Es lo que está diciendo. La unidad de inteligencia financiera es la que se ocupa de perseguir a quien señale el presidente. Colonizado el poder legislativo y amedrentado el judicial, el presidencialismo mexicano se encuentra en el ideal que no alcanzó ninguno de sus predecesores. Un líder fuerte, utilizando todos los recursos metaconstitucionales con los que cuenta su oficina, fugándose hacia el autoritarismo. Es que López Obrador es un autoritario. Es un autoritario, no es un demócrata. Aunque ayer hubiera gritado viva la democracia, no cree en la democracia. Él cree en la voluntad de un solo hombre. No le gusta a López Obrador que lo llamen autoritario, pero no hay otra descripción que le venga como anillo al dedo. Definitivamente no es un demócrata y ha dado pruebas incontrovertibles de ello, ni está interesado en la construcción de un país de leyes y un Estado que funcione a través de contrapesos, rendición de cuentas y transparencia. Su corifeo en el gobierno y en las cámaras están para servirle y acomodar la realidad real a la realidad presidencial. A quien no le guste, que afronte las consecuencias de la persecución del gobierno y esté dispuesto o dispuesta a que el linchamiento público disponga de su reputación, porque esto es para lo que la mayoría del electorado le dio el mandato en el 18, para utilizar
los recursos de la democracia y levante un sistema autócrata. Y luego el mismo Raimundo Riva Palacio da una serie de ejemplos que vale la pena que los veamos rápidamente. Uno, había dicho reiteradamente que él no estaba en la lógica de enjuiciar a expresidentes, pero si una consulta popular se lo pedía, acataría el mandato del pueblo. El lunes, la recaudación de firmas para pedir la consulta popular, cuyo plazo para hacerlo terminaba ayer, alcanzaba apenas el 50% del total. El presidente dijo el martes que tenía información que ya habían juntado todas las firmas restantes, lo que habría sido un milagro moreno, pero por las dudas y por si acaso, mandó un escrito al Senado para que se realice la consulta. O sea, dice una cosa y hace otra completamente diferente el presidente de la República. Dos, dice Raimundo Riva Palacio, López Obrador tiene lugartenientes que no actúan con la ley en la mano, sino abusando del poder. La semana pasada el presidente dijo que había políticos detrás de la toma de la presa de la Boquilla y el lunes el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, congeló las cuentas del exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, del alcalde de Delicias, Eliseo Compeán, y del presidente de la Asociación Estatal de Usuarios de Riego de Chihuahua, Salvador Alcántar. 3. López Obrador agradeció que se hayan vendido boletos para la no rifa del avión presidencial, sorteado este martes. Se quedó corto en la meta de recaudar 3,000 millones de pesos, que era casi el 30% de lo que se debe aún para cubrir el costo total del avión que adquirió Banobras, sin contabilizar que de los premios que terminó de cubrir con subsidios federales, faltarían por cubrirse otros 800 millones por impuestos que tienen que pagarse, salvo para los ganadores vivieran en la Ciudad de México. El circo, y remata diciendo Raimundo Riva Palacio, el circo sirve para los objetivos políticos del presidente y cuando se le atraviesan, aplica el terror. Vaya día este de la independencia, lleno de barruntos y amenazas. ¿Qué nos depara el futuro? Esperemos la siguiente mañanera, es lo que escribe Raimundo Riva Palacio hoy en el periódico El Financiero. Si quieren leer completo su artículo, pueden ir al periódico El Financiero. Bueno, a ver, vamos a lo que me dice producción, que no les diga grosería, solo lee los de los conocidos. Luis Carrillo, saludos señor Juan María, ya terminó la rifa del avión, sin avión, ahora me pregunto con qué nueva ocurrencia saldrá el señor López para distraer a la gente. El Banguiano, claro, con este farsante mentiroso de AMLO, todo va para abajo. Fab Ramírez, más pobreza y menos recaudación, por ende menos dinero para darle a los adoctrinados. Mili Naveja, jajaja, es que doña Betty no lo deja hablar y dijo, ahora es cuando me desquito sin que me regañen, jaja, es que es como una escena escrita por Chespirito. Ernesto Fuentes, debido al rotundo éxito y como apoyo a los hijos de la Cuarta, al final de la rifa anunció que instaurará como protocolo la rifa anual del avión presidencial. Pues no lo duden porque, a ver, el avión, lo que yo estaba escuchando, fíjense, les doy este dato, que el avión está ahora a un costo de 7,000 millones de pesos. O sea que al final de cuentas, a estas alturas, ya a este gobierno ya le cuesta 7,000 millones un avión que andaba en los 2,500 millones más o menos de pesos, pero con los errores que se han cometido, al tenerlo estacionado, al seguir con estas necedades de que si la rifa, la no rifa, pues todo esto ha aumentado el problema que se ha venido presentando con el avión, que les repito, el día que se haga un verdadero balance del costo que han tenido los caprichos de López Obrador con el cierre del aeropuerto de Texcoco, con lo de Constellation Brands, lo que se ha tenido que pagar de indemnizaciones, nos vamos a ir para atrás, nos vamos a ir para atrás y entonces sí que se cuide, porque en una de esas lo que va a terminar pasando es que a él sí lo van a enjuiciar de otra manera. Alejandra Hernández, muy buen analista, Raimundo Riva Palacio, me gusta. Ya, por eso les comparto, en varias ocasiones les he compartido artículos de Raimundo Riva Palacio porque son realmente buenos artículos. Bueno, miren,
Vamos al tema de la dichosa consulta. Yo la verdad, miren, me resistía a tratar el tema. ¿Por qué me resistía a tratarla? Porque es un absurdo, ¿sí? Tú no puedes hacer por consulta la aplicación de la ley, si no puedes procurar la justicia a través de consultas. Para eso nos hemos dado un país de leyes, no somos un país de la selva. Pero desde el primer día López Obrador dijo que él no era un hombre de venganzas, que él no era un hombre de rencillas, que le pregunten a Felipe Calderón, que ya se la cantó, ya le cantó el tiro, como dicen en la cuadra, ya le cantó el tiro directo. Bueno, pues él dijo, yo no soy de venganzas, si a los expresidentes se les quiere enjuiciar, pues que sea el pueblo el que se encargue. Y bueno, dejó el tema, nos salió con Lozoya. Cuando lo de Lozoya se le hizo agua en las manos porque salió el video de su hermano recibiendo dinero igual que los panistas. Como pasó eso, entonces en ese momento deja de hablar de Lozoya y arrecia el tema del avión, vuelve a activar lo de la rifa de López Obrador, porque era rifa de él, y luego empieza a hablar otra vez de la consulta. Convoca a juntar las firmas. Él dice, bueno, vamos haciendo la suma de las firmas. Hay un porcentaje que se tiene que cubrir de firmas de ciudadanos, 1.800.000, para que se pueda hacer la consulta. Es un porcentaje de acuerdo al número de votantes en el padrón. Así que no recuerdo, les mentiría, 1.800.000 o 2.400.000. Como no me importa el tema porque sé en lo que va a terminar, les mentiría. El caso es que faltaban 800.000 firmas. En 24 horas, los de Morena los consiguieron. Reforma les hizo un recuento, les hizo un cálculo. ¿Saben ustedes cada segundo cuántas firmas conseguían? 12 firmas por segundo. O sea, fue una payasada. Entonces, al darse esto, pues con el poder de su firma, porque el presidente sí tiene la atribución constitucional de solicitar consultas, ¿sí? Consultas para temas relevantes, temas que vayan de acuerdo a la ley. Pero él le mandó al Senado la solicitud de una consulta para determinar si se lleva a juicio a los expresidentes. ¿Por qué razón? ¿Qué irregularidad? ¿Qué ilícito cometieron? No sabemos. No sabemos. Esa es la consigna de López Obrador, estarnos dando a tole con el dedo. Y bueno, pues hay un muy buen artículo hoy en el periódico El Financiero para que quienes quieran tener más información al respecto. El señor Pedro Salazar escribe, ¿es constitucional la consulta? En estricto sentido, la respuesta a la pregunta que intitula este artículo solo puede provenir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, el presidente manda una solicitud de consulta al Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión lo remite a la Corte y la Corte toma la decisión. Bueno, por eso está diciendo el artículo esto. De hecho, tendrá que venir desde allí porque la Constitución señala que la Suprema Corte de Justicia resolverá previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. Por eso no tuvieron lugar la consulta en materia energética y para eliminar los diputados plurinominales hace algunos años. Los jueces constitucionales concluyeron que las preguntas contradecían a la Constitución y punto. En los párrafos que siguen comparto mi opinión académica sobre el asunto. Adelanto que mi conclusión es que la consulta es inconstitucional, lo cual, de ser atinado, pondrá a los integrantes de la Corte en una situación harto complicada, pero para eso están, para frenar los excesos del poder con el derecho. Y vienen luego sus argumentos, repito, quien quiera leer. Y yo no me meto tanto en esto porque sé qué va a pasar. La Corte va a rechazar la consulta. Eso puedo dárselos por un hecho. ¿Y qué va a hacer el macho? ¿Saben lo que va a hacer? Va a decir, no, pero como el pueblo dijo que sí, pues vamos a hacer la consulta. Pero todo esto es a tole con el dedo. Esto es para mantener el juego
y mantenernos distraídos con respecto a la elección del 21. Eso es lo que quiere López Obrador, mantener el control de la Cámara de Diputados. Por eso está buscando a como dé lugar. Él quiere aparecer, pues si hasta se ha puesto de pechito que la revocación de mandato para esa fecha ha estado con esa necedad permanentemente López Obrador. Entonces, quien quiera leer este artículo, que está muy completo y suficientemente explicado, lo pueden buscar en el Financiero, en la página web, en las páginas del Financiero, y se titula ¿Es constitucional la consulta? Lo escribe Pedro Salazar. Entonces, para que aquellas personas que sí tienen mucho interés con respecto a este tema, pues allí pueden darle a ese tema. Mire, dice José Antonio Crespo, el académico, también escribe en el Universal, pero hoy en Twitter dice: propongo varias consultas para que se privilegie por encima de Dos Bocas y el Tren Maya. O sea que por encima de Dos Bocas y Tren Maya. A, para los niños con cáncer. B, equipo para médicos y enfermeros. C, respaldo a desempleados por la crisis. Dichas consultas serían inconstitucionales, pero por lo visto eso no importa. Eso es lo que dice José Antonio Crespo, bastante bien con respecto a este tema, y que les repito, ustedes van a dar cuenta, se van a dar cuenta de cómo va a ir cambiando la posición con respecto a este tema. Y para que vean cómo sí hay legisladores que están molestos con la agresión que el presidente trae contra medios de comunicación y periodistas, miren esta declaración de la senadora del PRI por Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel. Aquí les comparto esto. Con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno en materia de política interior. Las relaciones con los medios de comunicación han sido paradójicas. Alzo la voz de manera contundente en defensa de la libertad de expresión. Creer en la libertad de expresión no significa solo saludar a quienes nos ofrecen loas o condiciones subordinadas. Creer en la libertad de expresión es creer en el derecho que tienen todos los mexicanos para expresar su verdad. Ahí tienen ustedes lo que declaró Beatriz Paredes, la senadora por Tlaxcala, con respecto a la libertad de expresión, algo que hemos venido advirtiendo y que debemos de tener muy claro, que si no cuidamos la libertad de expresión, al rato vamos a tener otros problemas que no nos las vamos a acabar, créanme con todo esto. A ver, vamos a otros comentarios que me está mandando producción, y que estos sí los puedo leer para darle las gracias a ustedes que sí son civilizados. Mili Naveja dice: eres un poquito moreno nada más. No, ni poquito. Ernesto Rodríguez, saludos Juan María, puntos de vista muy elocuentes, gracias. Jesús Guillermo Pérez Ahumada, qué buen negocio lo del avión. Sí, pues sí, vean lo que va a pasar ahora. A ver quién paga. Ernesto A. Estrada, saludos cordiales, muy certeros sus comentarios, a pesar de los ilusos. Gabriela Fosado y Federico Martínez Espinosa también lo están viendo, muchas gracias. Mónica Cebes González, fue una vergüenza esa rifa, dice Mili. Además no puede haber intromisión de poderes, por algo estamos divididos en 3 poderes. Sería bueno mandarlo a la escuela. No, pero acuérdate, Mimi, lo que pasó cuando lo mandaron a la escuela, pues no terminó. Miriam Mendoza, estás viendo el video. Mónica Cebes dice: buenas noches a todos, muchas gracias. Jesús Guillermo Pérez Ahumada, muy buenos y claros comentarios. Álvaro Aguilar, los que compraron se quedaron como el chinito. Joe Orendain, muy asertiva tu disección, excelente, felicidades amigo, muchas gracias. Juan Carlos Camacho dice: mi querido Juan María, veo que regresó tu club de fans, señal que te mueves en el camino correcto, pues los perros ladran. Gracias Juan Carlos. Muy amable, gracias por todo esto. No sabes cómo te lo va a agradecer mi mamá, Pero pues afortunadamente, cuando uno sabe de dónde viene y a dónde va, no hay problema. Oigan, ahí les va. Vamos platicando con el otro López Obrador, pero que se llama Donald J. Trump. Y esto sí va a doler, Esto sí va a doler porque está tomando la decisión de amenazarnos otra vez Donald Trump. El gobierno de México logró librar un ultimátum de Trump impuesto el año pasado sobre el combate al narcotráfico.
pero el mandatario estadounidense renovó hoy la amenaza, lo que podría significar recortes a la ayuda bilateral en el futuro. En la versión de este año del memorando presidencial para determinar a los países principales de producción y tránsito de drogas ilegales, Trump aplaudió avances del gobierno de López Obrador, pero pidió proteger a mexicanos y estadounidenses de los cárteles. A menos que el gobierno mexicano demuestre un progreso sustancial en el próximo año, respaldado por datos verificables, México correrá un grave riesgo de que se descubra que no ha cumplido de manera demostrable sus compromisos internacionales de control de drogas, dice el memorando. Los decomisos de drogas en México siguen siendo demasiado bajos frente a estas amenazas críticas de drogas. Estos cárteles representan una clara amenaza para México y la capacidad del gobierno mexicano de ejercer un control efectivo sobre partes de su país. México debe demostrar claramente su compromiso de desmantelar los cárteles y sus empresas criminales y hacer más para proteger las vidas de los ciudadanos mexicanos y estadounidenses amenazados por estos grupos. Ahí tienen ya el señalamiento de Donald Trump. Dice Pau Arrieta, dice los chairos, wow, dice los chairos son unos fervientes fans de este canal, enojados y todo, pero aquí siguen. Pues déjenlos aquí, que pues de alguna manera tienen que aprender algo, a ver si se les pega, a ver si se les pega algo frente a todo esto. Pero ¿qué creen? Ay, de veras que, déjenme nada más leer más comentarios. Dice Fab Ramírez, López no es eterno, lo dijo otro analista, don Ángel Verdugo, que debido a la baja en la aceptación de López se iba a radicalizar y así está sucediendo, el viejo loco siente miedo. Sí, hoy vi el comentario de Ángel Verdugo y me pareció muy acertado, tal como lo está comentando. Matilde Najem dice, ¿hasta cuándo vamos a soportar tantas arbitrariedades? Jafet Rodríguez también se comunica, también participa. A ver, déjenme ir de nuevo, es que me estoy cruzando también con muchos comentarios que están llegando. Aquí está Jafet Rodríguez. Y ya hicieron cuentas con la rifa. Las cuentas no cuadran, pero ahí habrá otros datos. Eso ya lo sabemos. Sí, efectivamente. Y es lo que hemos estado haciendo ese señalamiento. Por eso les di las cifras que los que se han dado a la tarea de hacer cálculos lo están advirtiendo. El banquiano, en vez de andar en tonterías como esa rifa ridícula o la encuesta, había de ayudar a los niños con cáncer y atender esta pandemia para que no mueran más. Es un ignorante. Miren, el lunes es de las notas que me causaron mucha pena, la verdad me causó mucha pena. Un grupo de mujeres de Saltillo salieron a pedir medicinas porque están con cáncer de seno y no hay medicamentos. Mujeres de Saltillo. Y como esto, pues lo estamos viendo en toda la República, presentándose este tipo de situaciones que, pues qué lamentables, ¿no? Pero, miren, esta tampoco la van a creer. La presidenta municipal de Hermosillo, Sonora, de Morena, para más datos, al rendir su segundo informe de gobierno, Célida López dijo que los narcotraficantes deben ser fusilados. Tómala, ¿qué les parece? Ante el cabildo, la edil emanada de Morena reprochó la crisis que atraviesa el municipio por el consumo de drogas, principalmente entre menores de edad, por lo que consideró que quienes les venden son traidores a la patria. Yo en esto tengo que estar de acuerdo con ella, porque el tráfico de la venta a menores es de veras una verdadera agresión, porque buscan la manera de llegar a las escuelas, de hacer llegar burritos allí a venderles droga, y así es como lo están dando. Pero de allí a que estés proponiendo fusilarlos ya es otra cosa. Dice, al narcotráfico no se le debe enfrentar con las armas. Al narcotráfico, dice la alcaldesa de Hermosillo, a los narcotraficantes se les debe fusilar en este país
como también sucede en otros países del mundo. No necesitamos solamente más elementos de la Guardia Nacional, necesitamos sacar de nuestra ciudad a todos y cada uno de los hombres que se levantan con un arma en la mano y que han sido capaces de asesinar a un menor de edad. En su mensaje realizado hoy al mediodía, agregó que para combatir al narcotráfico no solamente basta con congelar sus cuentas o encarcelar a los responsables. Esos son traidores a la patria y deberíamos fusilarlos a todos aquellos que les den dosis a menores de edad. No es posible que esto se siga permitiendo. Creo que muchos van a aplaudirle, ¿eh? Creo que muchos van a aplaudirle a la presidenta municipal de Hermosillo, Célida López, por sus declaraciones en donde está pidiendo fusilar a los narcotraficantes. A ver cómo la tratan los narcotraficantes, pero estoy seguro que muchos van a estar de acuerdo con ella y bueno, pues se respetan los puntos de vista, como siempre les digo, vamos respetando los puntos de vista porque pues es parte de lo que tenemos que darnos. Les platicaba de un legislador que murió de COVID, el diputado del Partido Encuentro Social, Miguel Acundo González, es el primer integrante de la Cámara de Diputados en fallecer a consecuencia de la pandemia. Él era del grupo Encuentro Social y murió a consecuencia del COVID-19. Era un legislador poblano, se convirtió en la primera víctima mortal de esta legislatura. Acundo González fue hospitalizado el 22 de agosto tras mostrar síntomas graves de COVID y pues dejó de existir. Pero pues esta es la insistencia que les estamos dando con el tema de la mascarilla. Habrá quienes quieran insistir en que es algo muy sencillo, que sí, pero es una solución en la cual nos podemos refugiar y que no lo estamos haciendo. Oigan, ¿saben ustedes que hay elección interna en el partido Morena, verdad? Bueno, uno de los candidatos es Porfirio Muñoz Ledo. Hoy Porfirio Muñoz Ledo está haciendo una declaración acusando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de dar ventaja a caciques de Morena para la dirigencia. Porfirio Muñoz Ledo acusó a los magistrados del tribunal de dar ventaja a los caciques del partido. Comentó que una mayoría autoritaria se impuso a una minoría decente en el órgano jurisdiccional para ordenarle al INE modificar la convocatoria a la renovación de la dirigencia de Morena y considerar la paridad de género en su integración. ¿Saben cuántos aspirantes registró el INE para presidir, para dirigir Morena? 71. Eso es lo que normalmente pasa. Eso es lo que normalmente pasa cuando un partido llega al poder. Hay tantos que creen que les llega la oportunidad que, como decían en los viejos tiempos, les hizo justicia la revolución, que van tratando de incorporarse a esos partidos. Y bueno, pues Moreno está dentro de su elección interna y a ver en qué termina. Lo cierto es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió ordenar al INE modificar la convocatoria para la elección interna de Morena, pues debe considerarse el tema de la paridad de género. Para ello, deberá implementar los mecanismos apropiados para asegurar la designación paritaria de las personas en los cargos de dirección, como la presidencia del partido y la Secretaría General. Esto es lo que está determinando el tribunal. Pues son cosas muy técnicas que al final de cuentas pues son lo que está pasando con los partidos políticos y lo que está sucediendo. Miren, Ricardo Alemán, que pues le pasa lo mismo que a mí, lo critican mucho por la forma en que habla del gobierno en turno, hizo esta comparación en fotografías. Miren cómo está el Zócalo de la Ciudad de México iluminado, miren, aquí lo ven, ¿sí? Con las antorchas. ¿Se acuerdan que López Obrador habló de las antorchas? Ahí tienen la fotografía, ahí se la estoy mostrando. Cómo se adornó, como no había personas, así se adornó el Zócalo de la Ciudad de México. Pero, como Ricardo, igual de mal pensado que yo, se encontró o saca esta fotografía de antorchas en los tiempos de Hitler, miren, igualito, con antorchas, Heil y la swastika.
Es que vemos unos bien mal pensados, pero bien mal pensados. Y el Ricardo es igual que yo, dice Ricardo. Se los dije, la noche del 15 de septiembre del 2020 en México fue copia de López Obrador a la noche de las antorchas de Hitler. Así o más claro. Le digo que hay algunos que, oigan, los simpatizantes de aquel, de ya saben quién, de ya sabes quién, que no vayan a comer aguacate, ¿verdad? Porque les puede ir mal, ¿no? Ni, pues no, tampoco desearles un mal, no, no, tampoco se trata de eso, no, 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 como no vayan a comer aguacate, porque pues nosotros sí tenemos consideración de ustedes, ¿eh? No vaya a ser la situación, no vaya a ser la de malas, ¿sí? No vaya a ser la de malas, y bueno, pues eso es nada más para que ustedes tengan. Más de la lotería, esta nota me pareció muy interesante, es del portal Animal Político. Dice, el Instituto para devolverle al pueblo lo robado entregó 2.000 millones de pesos a la Lotería Nacional para pagar los 100 premios de 20 millones en efectivo de la rifa del avión presidencial de este 15 de septiembre, justificándolo como gastos de salud, es decir, una política prioritaria. La entrega de los recursos fue una decisión del Gabinete Social de la Presidencia, que dirige obviamente el presidente López Obrador, en una sesión del 13 de agosto. De acuerdo con fuentes del gobierno federal, dicha entrega fue justificada como gastos en salud, toda vez que las ganancias de la rifa del avión serían destinadas a hospitales del país. Los recursos estaban en el instituto, esos 2.000 millones, estaban en el instituto para devolverle al pueblo lo robado, como parte de decomisos o recuperaciones en procedimientos penales, y el Gabinete Social de la Presidencia es el encargado de decidir en qué se gasta. Dicha figura fue creada como parte de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en agosto del año pasado y en enero de este, y está presidido por el presidente y los titulares de las Secretarías de Bienestar, Gobernación y otras, ¿no? Se trata de una instancia colegiada de formulación y coordinación de la asignación de transferencia de los bienes asegurados, y es la forma en que se trasladaron recursos de ese instituto para poder comprar billetes de la lotería y poder pagar los premios. Ese fue el propósito de este caso. Entonces, pues se lo estoy pasando tal cual está llegando. Héctor de Mauleón dice, un día triste, refiriéndose a lo que pasó el día de ayer con respecto al triste día del grito de independencia. Un día triste, un grito patético, otra noche triste. Híjole, yo no sé ustedes cómo vieron. Yo la verdad, las gráficas que veo, insisto en lo que les he comentado, yo veo a López Obrador enojado, lo veo en algunas ocasiones desesperado, eso de estar viendo el teléfono casi como ya vámonos, ¿no? Ya se acabó. No sé, cosas que no lo hacen ver feliz, como que tanto que estuvo buscando la presidencia de la República, 18 años, 3 elecciones, y para que cuando llegas te pongas en ese plan, no sé, yo me quedo con la duda de si realmente es un hombre feliz frente a todo esto que está pasando en México. No lo entiendo, no lo entiendo frente a todo esto que está sucediendo en el país. Pero déjenme pasar a más comentarios que ustedes están formulando, a ver si le atino, Maru, porque algunas se me están yendo y no están. A ver, aquí está, aquí viene. El de Elba Anguiano ya lo leí, entonces sí, vámonos con los que siguen. Dice Mili Naveja, con la justicia que nos cargamos habría miles de inocentes fusilados, ¿sí? Perdón, sería el riesgo que los culpables realmente no serían los fusilados. Elvira Quintero Nambu, sí, que los fusilen, muy de acuerdo, es lo que les digo. Les dije que aquí entre los simpatizantes de la transmisión habría quienes estarían de acuerdo. Joe Martínez, pero derechos humanos los defienden. Edna Scully dice, segunda vez que te escucho, felicidades por tu transparencia para informar, gracias. Nancy Mireya Espino, ¿será que realmente caminamos al comunismo? No, tanto no,
Ahora, todos venden de nosotros. Pues, lo mismo decían en Venezuela. En Venezuela decían, acuérdense que andan ahí por ahí algunos videos todavía de Hugo Chávez en los que dice que él se iba a llevar muy bien con los empresarios y lo primero que hace es empezar a nacionalizar empresas. Digo, yo creo que no, pero pues yo no lo creo. Pues cuando el río suena es que agua lleva. Eulalia Ramírez, y no es solo eso, en el foro de Sao Paulo fue el representante de Morena y Noroña del PT, ahí mostraron simpatía por el comunismo. El foro de Sao Paulo se formó en los tiempos en que los gobiernos que simpatizaban con el socialismo estaban muy fuertes, particularmente Brasil y Venezuela, que tenían mucho dinero. En ese tiempo estaba Lula como presidente de Brasil y Chávez como presidente de Venezuela. Y el petróleo andaba más de $100 el barril, más de $100. Tenían muchísimo dinero. Lo mismo Argentina con Kirchner. Entonces empezaron a fortalecer países como Cuba, el caso concreto de Cuba, empezaron a inyectarle muchos recursos a Bolivia, la Bolivia de Evo Morales, y entonces se hizo el Foro de Sao Paulo que tenía esa finalidad de impulsar el socialismo. Eso, bueno, creo que no estoy diciendo ninguna exageración con respecto a todo esto, simplemente lo estoy señalando. Gracias, Dani Rodríguez, por el saludo desde Fresno, California, lo agradezco mucho y un saludo también para ti y los tuyos por allá. Lourdes Barragán, obvio no tienen rostro porque son tan poquita cosa que llegaron tarde a la repartición. Yo prometí que iba a dejar en manos de producción todo lo que se está comentando con respecto a la transmisión. Creo que vamos bien, pudimos hablar, miren, hablamos de la cuestión de la rifa, cómo se dio, el señor que lloró, lo de los chiquillos gritones, platicamos del grito de independencia, platicamos también de la vestimenta de la señora con todo el respeto que me merece, platicamos también de la dichosa consulta, de las mascarillas, es decir, para que vean, si no nos distraemos, seguimos con lo nuestro. Lo que ellos quieren es que nos estemos distrayendo, al estilo de su jefe, al estilo de su Mesías, que hace cortinas de humo y rifas de avión y consultas para no hablar de la crisis económica en la que se encuentra el país, para no hablar de los miles de muertos por la pandemia, para no hablar de los miles y miles de asesinados, que ya son más que los que llevaban a cuestas Calderón y Peña Nieto, ya son muchos más los muertos de López Obrador, ya ni espacios hay en los panteones. Entonces, eso es lo que él hace. Y van a ver, después, o sea, lo de Lozoya no le funcionó, se fue al avión. Lo del avión ya está acabando, pues está lo de la consulta. Y así nos va a estar distrayendo con cosas. Por eso, mejor en la transmisión, yo hago mi chamba de buscarles temas, de presentarles comentarios, no solamente míos, sino de diferentes procedencias, los de ustedes, y seguimos haciendo sociedad, seguimos haciendo comunidad y seguimos en un esfuerzo por cuidar nuestro país. A nosotros sí nos duele nuestro país. A nosotros no nos están dando 3 pesos para poder seguir adelante. Nosotros queremos un mejor México para las próximas generaciones y para lo que nos resta de vida. Por lo tanto, vamos siguiendo con estos esfuerzos. No somos pocos, ¿eh? No somos pocos. Vean el reflejo de la rifa y de la consulta. Cada vez son menos los adoctrinados, cada vez son menos los que bajan las orejas, cada vez son más los que se están convenciendo de que fue un error llevar a la presidencia a López Obrador. Cada vez somos muchos más los que estamos preocupados por lo que se refiere a la elección del 2021 y por lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos. Y yo debo darles las gracias por todo su apoyo. Yo aquí voy a estar mientras ustedes estén en este proyecto que ya aguantó un buen rato. Recuerden ustedes que estamos en temporada de lluvias, que es temporada de dengue y que el mosco es el transmisor y el mosco se nutre en encharcamientos, entonces hay que evitarlos para evitar el dengue. También recuerden el uso de la mascarilla. Si el presidente no quiere usar, pues allá él que no la use, pero nosotros nuestra mascarilla bien puesta, respetar la distancia física, la sana distancia, lavarnos las manos con agua y jabón, sino con gel antibacterial
y recuerden la importancia de la vacunación contra la polio y contra el sarampión. Es bien importante que vacunemos a los niños contra estos males que ya los habíamos erradicado y que se están reapareciendo. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, por favor.